Bendiciones a todos y a cada uno de ustedes que siempre se conectan conmigo en estas piedras de fe. Espacio ideado para reflexionar con ustedes la palabra del Señor. Una bendición estar una noche más compartiendo palabra que edifica, palabra que bendice, palabra que direcciona, palabra que te lleva a reflexionar y a la presencia de Dios. Eso es todo lo que yo quiero, llevarte verdaderamente a la presencia de Dios, mostrarte el camino hacia la felicidad en Cristo. Así que, amados, amadas, buenas noches, bendiciones a todos y a cada uno de los que en esta noche se van a conectar conmigo. Vamos a hablar de violencia, ¿verdad? Vamos a darle un giro verdaderamente. Sí, porque hablamos mucho de violencia en lo que es los noticieros, en los periódicos, en la televisión, en infinidades de cosas. Saida García, bendiciones, en infinidades de sitios, pero verdaderamente la violencia que está tan rampante, la violencia que está lamentablemente inundando al mundo. Yo sé que muchos van a decir, es que eso es algo bíblico. Claro que sí, es bíblico, pero una cosa es la violencia en el mundo y la violencia en los hijos de Dios. Ay, eso es algo como que nosotros tenemos que entender en todo momento, que nada más y nada menos, nosotros somos la diferencia. Nosotros somos la sal y la luz de la tierra. ¿Sabes? Nosotros no seguimos al mundo, todo lo contrario. Nosotros hacemos la diferencia en este mundo. Y es ahí donde nosotros tenemos, valga la redundancia de nosotros, entender que nosotros somos lumbreras, que nosotros somos verdaderamente, Loida Núñez, bendiciones, un abrazo, que verdaderamente nosotros somos la sal, lo que hace la diferencia, lo que verdaderamente Dios ha querido que por medio de Jesucristo nosotros diéramos, predicáramos el evangelio de salvación. No somos coach de nadie. Yo lo sigo diciendo, mira, esto no es para motivarte. Yo no te traigo una palabra para motivarte. Yo no te traigo una palabra para levantarte. Yo no te traigo una palabra para que te llenes de gozo. Yo te traigo una palabra para nada más y nada menos hacerte reflexionar y llevarte a los pies de Cristo, hablarte de salvación, hablarte del tiempo justo, de lo que queda, oye, del arrepentimiento, de volverte a Cristo, de la transformación. Así que yo ni te voy a dar una palabra, ni te voy a dar una profecía, porque yo no soy profeta, pero como evangelista, como la que exhorta a los demás a volver a Cristo, aquí estoy, trayéndote una palabra que te edifique, que te lleve a los pies de Cristo y que te haga comprender, ¿sabes qué? Que falta poco. Y a lo mejor tú vas a decir, bueno, sí, la venida de Cristo está cerca, ¿verdad? No la venida, vamos a corregir eso. No la venida de Cristo, la vuelta de Cristo, porque Cristo ya vino. Oye, estuvo 3 años predicando, murió, resucitó. Mira, está a la diestra del Padre y Él va a volver. Ahí es donde nosotros tenemos que decir, la venida de Cristo, el regreso triunfal, dice la palabra. Santo, ufaca. Mira, el regreso triunfal del Rey. Esta vez no viene como cordero, esta vez viene como Rey de reyes y Señor de señores. Ay, ay, ay. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender. Nos puede tocar en cualquier momento. ¿Sabes? Estamos muy pendientes a lo terrenal, a lo material. Tenemos que soltar eso. Yo recuerdo a mi papá que en los últimos años me decía, Betsaida, tengo demasiadas cosas
y tengo que separarme de todas estas cosas porque ahorita me voy. Entonces, esa es la mentalidad que nosotros tenemos que tener en este tiempo. Hay que empezar a soltar. ¿Sabes? Si tú eres de las que o de los que amas un carro y pones el carro sobre todas las cosas, mira, suéltalo. Porque va a llegar un momento en que verdaderamente, mira, nos vamos a ir, el carro no te lo vas a poder llevar. ¿Verdad? Entonces vamos a hablar sobre lo que verdaderamente atañe a lo que es salvación. Y vuelvo y te repito, yo no te voy a convencer, yo no voy a ponerte las cosas bonitas, sino yo voy a predicar la palabra del Señor, como el Señor lo ha pedido. Bien, entonces si vamos a la palabra, a mí me gusta ir verdaderamente a la palabra. Y es bueno saber, ¿verdad? A nivel mundial, cómo es la estadística de la violencia en el mundo. ¿Sabes? Esto es algo que, ¿cómo te digo? Esto es algo importante. Tenemos que ver que en muchas ocasiones nosotros desconocemos, pero la violencia está en tantas y tantas, vamos a poner, en tantos y en tantos lugares, que nosotros tenemos que estar conscientes de que este es el tiempo de nosotros sembrar testimonio. Mire, gente, este es el tiempo de usted dar testimonio en su casa, en su trabajo, en su comunidad. Este es el tiempo verdaderamente en que nosotros tenemos que salir a la calle como hizo Jesús. Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Mira, eso es lo que nosotros también tenemos que bregar. Este tiempo, estamos aún aquí. Este es el tiempo de predicar la palabra. Este es el tiempo, mira, en algún momento, ¿cómo te digo? Jesús decía que íbamos a ser enviados como ovejas al matadero. Vemos como la violencia es tan y tan grande que tú predicas y la gente se molesta. Tú predicas y la gente pelea. Y tú dices, wow, Señor, pero tú nos mandas a predicar. Mira, y yo siempre he dicho, a veces Dios nos da una palabra, nos da una revelación para que nosotros ayudemos a alguien, para que podamos llevarlo de la mano. Mira, y lamentablemente las personas se ofenden. Las personas se ofenden porque, pues, mira esta lo que me está diciendo, mira esta lo que está diciendo que ve en mí, mira. Y nosotros tenemos que estar conscientes. Dios está enviando mensajes. La gente está esperando milagros y Dios está hablando. Ay, 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 santo mi Cristo. Oye, te lo voy a volver a repetir. La gente está esperando milagros y Dios está hablando. Santo. Y Dios está pidiendo, más allá de que se humillen, más allá de que se vayan en silicio, más allá de que estén postrados toda la madrugada. Mire, misericordia quiero y no sacrificio, dice el libro de Isaías. Tenemos que volver a la palabra, tenemos que volver a la presencia de Dios, tenemos que volver a buscarlo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es un Dios de visitación, sino un Dios de habitación. Wow, Él quiere habitar en nosotros. Dios quiere verdaderamente entrar en nuestro corazón, transformarnos. Mira que dice la palabra que Jesús se viene a buscar a sí mismo. Como en un espejo, cara a cara. ¿Sabe? Cuando Jesús venga, que nos encuentre haciendo verdaderamente lo que Él nos ha pedido. Cada cual con su cada cual, ¿verdad?
dice la palabra, pero sobre todas las cosas nosotros tenemos que estar preparados, porque en algún momento nos va a tocar, tristemente, pero nos va a tocar. Pues mira, que nos encuentre haciendo lo que Él nos envió. Entonces mira, estamos hablando nada más y nada menos que de violencia. Pendiente porque pronto voy a tener varias entrevistas donde vamos a hablar de diferentes tipos de violencia, porque nosotros somos la solución al mundo, ¿sabes? No somos parte del problema, sino parte de la solución. Entonces, los pacificadores, Mateo 5, las bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Oye, y hoy estaba yo viendo un videíto donde exactamente se estaba hablando exactamente de eso, ¿verdad? Las bienaventuranzas, poderoso. Gente, mira, esto no es para perderle el tiempo, esto es para reflexionar. Esto no es para yo estar todas las noches trayéndote palabra y estar aquí un ratito contigo. No, esto es para que por medio de la forma en que yo te pueda decir las cosas, tú puedas entenderlo. Esto es en arroz y habichuela. Esto es en puertorriqueño, como decimos nosotros, ¿verdad? Hablando claro. Porque yo te puedo hablar, ¿verdad? Con palabras rebuscadas, con palabras bonitas, como decimos nosotros, con palabras de domingo. Y te puedo decir, mira la salvación que vemos, cómo nos lleva en el proceso. Mira, gente, la salvación es algo tan y tan importante y es gratis para todo el mundo. Esa es la verdadera o el verdadero motivo de yo predicar la palabra. Palabra de salvación, palabra que te edifique, palabra que te transforme y palabra que te lleve a los pies de Cristo. Y si yo llevo un día, una noche, o si yo llevo una semana, o si yo llevo en el mes uno que se postre a los pies de Cristo y se reconcilie con Él o lo acepte como Salvador, eso a mí, con uno solamente, me está haciendo el trabajo que yo verdaderamente estoy llamado a hacer. Esto no es de multitudes. Yo no comparto. Esto no es de multitud. Esto es para quien lo quiera ver. ¿Sabes por qué? Porque la palabra es clara. Dice que la palabra no retorna atrás vacía sin antes hacer lo que fue enviada. Así que saludos a todos los que se están conectando. Ana Correa, bendiciones. Zaida Rodríguez, bendiciones. Loida Núñez, bendiciones. Zaida García. De verdad, hoy ha sido un día, como siempre, con la familia, descansando, buscando más y más de Dios y disfrutando del hogar. Nada como la familia, nada como estar en paz, nada como la calma, la tranquilidad, mire, y la presencia de Dios. En esas estoy. Ni fiesteo, ni me voy para aquí, ni me voy para allá. Familia time. Eso es lo que hacemos. Bueno, ¿qué quiere decir a nivel mundial la violencia? Mira, y vamos a las estadísticas, porque es bueno, ¿verdad? Que nosotros sepamos cuán grande o cuán intensa, vamos a ponerlo así, cuán intenso es la violencia a nivel mundial, a nivel internacional. Pues mira, para referirnos a que la situación sucede en todo el mundo. Solo hay una forma, ¿verdad?, de expresarlo. Óyeme, ¿y cuántos países hay a nivel mundial actualmente? Hay 195 países reconocidos donde lamentablemente el nivel de violencia es extremo.
Wow. Dice que hay ¿cuántos países hay en el mundo 2025? Y lo buscamos aquí, ¿verdad? Sabiendo que, mira, vamos a buscar. Porque me lo tira en inglés, pero no lo quiero en inglés. Y vemos cómo existe un registro, ¿verdad? Donde podemos ver la violencia tan rampante que está aconteciendo. Pero yo me quiero enfocar más allá de un nivel, y voy a soltar esto porque tengo mucha información al lado de acá. A nivel escolar, mundial, internacional, a nivel, ¿cómo te digo?, de la comunidad. Mire, hay tanta violencia que usted se sorprendería que el simple hecho de usted darle esa nalgadita que era tan normal antes, darle una nalgada a un bebé para que llorara, eso está conceptuado como violencia. Así que ya no se dan esas nalgaditas a los bebés para que lloren. Ahora el bebé nace y se pone encima de la mamá. ¿Para qué? Para que el bebé se vaya ambientando con su mamá. Mire, gente, hay tanta violencia. Hay violencia en cómo el médico te puede dar un diagnóstico. Hay violencia en cómo una enfermera o un médico puede tratar a un paciente. Hay nada más y nada menos que tanta violencia que tenemos que estar conscientes, amados, de que el mundo está tan saturado de violencia que lamentablemente todo el mundo llega el momento en que reacciona con violencia. Y yo te tengo que decir que Dios prueba nuestro corazón en medio de lo que está aconteciendo en nuestro diario vivir. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? La Biblia condena la violencia como una grave ofensa contra Dios y la humanidad, clasificándola de detestable para el Señor. ¡Wow! Quiere decir que en medio de tanta violencia que está ocurriendo en este tiempo, tenemos que entender que se está violentando tantos y tantos derechos humanos que usted no podría en esta noche yo descifrarte o yo enumerarte todos los tipos de violencia que hay. Porque solamente hablamos de la violencia de género, de la violencia infantil, hablamos de la violencia en las escuelas, hablamos del bullying, hablamos de infinidades de violencia, pero hay gente, hay tanta violencia, el cómo tú tratas a las personas, el que tú le digas malas palabras, el que tú mientas. Mira, hay una lista que pronto te la vamos a estar suministrando, y esa lista por categoría te dice cuán violentas son las palabras que tú puedes tener, ¿verdad?, entre una persona y otra. Es que verdaderamente lo que está aconteciendo en nuestro diario vivir es algo que nos tiene que tener preocupados. Y más allá de preocuparnos, ocuparnos de la situación como se está viviendo. Porque verdaderamente, mira, lo que está aconteciendo nos compete también a nosotros. Y dice también que la violencia se opone al carácter de Dios. ¡Wow! La ofensa contra Dios. La Biblia afirma consistentemente que Dios se opone a quienes dañan a otros.
La violencia se considera una ofensa contra el carácter moral de Dios como fuente de justicia, paz y rectitud. Quiere decir que la violencia, siendo cristiano, como que eso no es verdaderamente lo que Dios quiere que nosotros representemos. Si vamos a Jesús, vámonos a esos 3 años en los cuales Jesús estuvo en el mundo predicando la palabra. Mire, con la autoridad, el poder que tenía Jesús. Jesús, más allá de coger un látigo y ¿verdad? De coger un látigo y sacar a los mercaderes. Hoy en día, ¿sabe lo que hacen? Queman las iglesias. Queman las iglesias. Mira, y yo te digo algo. Hoy en día, así lo tengo que decir, hoy en día hay tanta y tanta violencia en muchas iglesias a la hora de hablar a los feligreses. A los feligreses, a veces los tratan como ovejas, pero mira, gente, como dice la palabra, como ovejas al matadero. Así mismo, con crueldad, con humillación, con tantas cosas. Mire, esto no es cuestión de pedirle perdón a nadie. Esto no es cuestión de señalar a nadie. Esto es cuestión de que nosotros reconozcamos que como hijos de Dios, como representantes de Cristo, como dice el libro de Juan capítulo 10, que Dios enviaría pastores de acuerdo a su corazón. Esto es para no juzgar, sino para nosotros transformarnos en lo que Cristo, en lo que Dios, en lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros seamos en medio de la grey, en medio del pueblo de Dios. Esto no es más de lo mismo. Nosotros tenemos que hacer la diferencia. Los ojos de muchas personas están puestas en nosotros. La violencia al conducir, gente. La violencia al hablar. El diálogo es muy bonito, la comunicación es muy bonita. Y se pueden llegar a muchísimos acuerdos. Mas, sin embargo, la gente, todo es pelea, todo es indirecta, todo es dime y te diré. Y a veces es mejor quedarse callado antes de ofender a los demás. Eso es violencia. Y lo estamos viendo en todos los ámbitos, de padre a hijo, de hijo a padre, de familiares. Grandemente estamos viendo cómo se afectan los ancianos en el trato. ¡Wow! Es que estamos viendo violencia donde quiera que nos metemos. Si vamos a los restaurantes, mire, hoy en día el que no te sirvan bien la comida, si el empleado se equivocó y en vez de darte las papitas te dio papas majadas, ya te tiraron la bandeja, te dieron un par de pescosas, te tiraron con la silla. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. La salud mental, lamentablemente, y la paciencia de la gente que no la tiene. Y decimos ser cristianos, ¿y dónde están los frutos? ¿Dónde están tus frutos? Y decimos que llevamos un Cristo vivo y decimos que predicamos la palabra. ¿Y cuáles son tus frutos? ¿Sabes? Abres la boca y lo que habla espanta a la gente que no conoce a Dios. ¿Sabes lo que dice? ¡Wow! Y ese es cristiano. El libro de Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Habla exactamente de que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos un pueblo adquirido a precio de sangre, para hablar de aquel que murió en la cruz, para representar a aquel que murió en la cruz,
para llevar el mensaje del sacrificio de la cruz, para llevar un mensaje de salvación al mundo. No porque seamos importantes. 5 ministerios bajo la cabeza que es Cristo: profeta, pastor, maestro, evangelista y apóstol. Todos son nada más y nada menos que una función en el cuerpo de Cristo, bajo la cabeza que es Cristo. Y hay que ver qué es lo que verdaderamente en nombre de Dios estamos diciendo. Hay que ver cómo tratamos y maltratamos a los que dicen ser ovejas, que también cuando recibieron a Cristo como Salvador, que lo aceptaron. Dice el libro de Juan, capítulo 1, que les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Entonces, es preciso ver cómo tú quieres pelear con otro hijo de Dios, porque tal vez no piensa como tú piensas. Y vemos verdaderamente como en muchísimas ocasiones ofendemos a los demás, le hacemos daño a los demás. Pero quien verdaderamente es hijo, ahí, quien verdaderamente es hijo da fruto. Quien verdaderamente es hijo se comporta y vive la palabra como la tiene que vivir. Así que nosotros tenemos que saber en todo momento que la violencia no es agradable a Dios. Entonces dice que el origen en el diablo. Mira esto, la violencia ya es asociada con el enemigo de Dios, con nada más y nada menos, que el Señor los reprenda, ¿verdad? Con este personaje que es el maestro de la mentira, que es el que se encarga de hacerle la vida a los demás de cuadrito, y que lamentablemente nosotros, en muchas ocasiones, digo nosotros para que después no digan, ¿verdad? Ay, Betsaida dijo que eran ellos. No. ¿Sabes qué? Y en muchas ocasiones nosotros vamos a ser usados por el enemigo si el Espíritu Santo de Dios no mora en nosotros. Porque dice la palabra que no podemos servir a dos amos a la misma vez. Si usted tiene al Espíritu Santo de Dios, usted va a actuar como una persona que tiene el Espíritu de Dios dando frutos y frutos en abundancia. Cuando usted verdaderamente no tiene la presencia de Dios en su vida, usted lamentablemente lo puede habitar cualquier espíritu. Betsaida, espíritu de duda, espíritu de ira, espíritu de amargura. Usted sabe que cada vez que usted se acuesta con tristeza, ¿sabe que es un mal espíritu la tristeza? Es que a veces nos da miedo meternos a investigar verdaderamente qué son y quiénes son los que verdaderamente están detrás de nosotros para hacernos caer. Y así como hay un mundo donde hay tantas personas viviendo en el inframundo, en el otro mundo de oscuridad, hay un montón de seres que lamentablemente están ahí. ¿Para qué? Para hacer lamentablemente un trabajo. No se cansan, no se rinden, están 24/7 fastidiando, oye, pendientes, velando, buscando, como dice la palabra, como león rampante, buscando a quien devorar. Wow. Y nosotros tenemos que estar, mira, a la expectativa, a la defensiva, porque ellos no se cansan. Y si tú quieres saber cuáles son, búscate el Salmo 91 y en el Salmo 91 te dicen cuáles son. Tú búscalo, escudriña la palabra. Si tú te vas
al libro de Efesios, capítulo 6, del 10 al 24, ahí te dicen cuáles son los rangos, nada más y nada menos, porque ellos son un ejército, son legiones. Entonces, dice la palabra, no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Usamai Salekima. Santo en el nombre de Jesús. Nosotros no podemos ignorar las acechanzas del enemigo. Nosotros tenemos que estar, mire, un pie adelante. Y esto no es que vamos a pelear con ellos. Estamos llamados a, por medio de la palabra, mira, ser más inteligentes, seguir caminando. A veces queremos reprenderlos y pelear con ellos. Y lo más efectivo es nada más y nada menos que soportarlos para que ellos huyan de nosotros. Asimismo, ¿cómo los vamos a soportar? Con nada más y nada menos que con la armadura que el libro de Efesios capítulo 6 dice que tenemos que tener. Bueno, entonces dice que en el Antiguo Testamento, desde el principio, la Biblia se refiere a la tierra como estado lleno de violencia. Las Escrituras condenan la violencia en todas las formas. Si vamos, ¿verdad? Si vamos en el tiempo de antes, pues habían guerreros. Vemos como en nombre de Dios se mataban y luchaban unos con otros. Vemos como habían, ¿verdad? Muchas personas, muchas tribus, habían 12 tribus, ¿verdad? Pero había también los hijos de Anán que eran en lo que era la tierra prometida, eran los gigantes, los hijos de Anán. Y si vemos como cuando son enviados estos espías, lo primero que dicen, y allí estaban los hijos de Anán. ¿Sabes una cosa? Ellos se sintieron atemorizados. ¿Por qué? Porque, oye, son más grandes que nosotros. La tierra prometida espectacular. ¡Wow! Lo que Dios nos prometió. Pero allí estaban los hijos de Anán. Quiere decir, wow, allí vamos a tener nosotros que nada más y nada menos que ir a pelear. Mas, sin embargo, cuando Dios entrega la tierra a los hijos de Israel, no los manda a pelear por la tierra. Mire, para que usted vea cómo nosotros tenemos que entender que hay peleas en el ámbito espiritual que nosotros no tenemos en ningún momento que abrir nuestra boca. ¿Por qué razón? Porque son con armas espirituales y no carnales, dice la palabra. ¡Wow! Poderoso eso. Entonces dice que en el libro o en el Nuevo Testamento Jesús intensificó esta ética al equipar la ira con el asesinato. Vuelvo a leer. Jesús intensificó esa ética al equipar la ira con el asesinato y al llamar a sus seguidores a la paz radical. Quiere decir, Jesús dijo, mira, ¿sabes qué? La ira hay que dejarla. Y fue cuando dijo, ¿sabes qué? Al que te den una mejilla, mira, ¿sabes qué? Perdónalo. Eso es lo que dice. Cuando dice, da la otra mejilla, perdónalo, dale otra oportunidad. Vemos como Jesús era un hombre, ¿verdad? De oportunidades. Un hombre que verdaderamente lo que quería era enseñar. Si vamos a Pedro, ¿verdad? Lo negó 3 veces. Jesús no fue a pelear con Pedro, a decir, Pedro, me negaste, chico, ¿qué pasó contigo? Tanto que andábamos juntos. Y cuando verdaderamente tenías que ser leal a mí,
a mis espaldas me negaste. Y Jesús vino donde Pedro. Pedro, wow, Pedro, tú me amas. Ay, Santo Cristo, aleluya. Ese pasaje es hermoso. Pedro, tú me amas. Apacienta mis ovejas. Jesús no necesitaba saber si Pedro se había arrepentido. Jesús no necesitaba saber si Pedro lo amaba o no. Él lo que quería era que Pedro entendiera que aún en medio del fallo de él, ahí estaba Jesús. Wow. Un Dios de oportunidades, un amigo. Wow. Vámonos a Saulo. Saulo perseguía a los cristianos, los mataba. Y en una noche se le apareció Jesús a Saulo en una luz. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sabes por qué? Porque lo que te persigue a ti, persigue a Cristo. Porque lo que te hace daño a ti, le hace daño a Cristo. Porque cuando nosotros le pertenecemos verdaderamente al Cristo de la gloria, al Dios poderoso y el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, mire, el que se levante contra usted, el que se levante contra mí, el que se levante contra cualquiera de sus hijos, se va a tener que enfrentar cara a cara con Dios. Wow. Entonces Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mire lo que Jesús hace con Saulo, con el poder, la autoridad que tenía Jesús. Mira, Jesús podía hacer con Saulo lo que le diera la gana. ¿Y sabe lo que le dijo? Saulo, te invito a que seas parte de mi sufrimiento. Por eso es que yo le digo que yo veo tantos cristianos felices y contentos. Y esto no es tan fácil. Esto no es fácil. Esto es prueba tras prueba. Esto es el Señor probando tu corazón. Esto es el Señor llevándote a otro nivel. Esto es el Señor subiéndote a otro escalón. Esto es el Señor llevándote a otro lugar. Yo veo tanta gente haciendo tantas cosas. Es en serio. Yo te pregunto, ¿cuántas vidas tú llevas a los pies de Cristo? ¿Cuántas vidas tú llevas a la salvación? Porque ¿de qué me vale a mí yo predicar la palabra si no soy efectiva y si no le gano almas al enemigo para llevarla a los pies de Cristo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Entiendes esto? Sí, podemos predicar de lo más lindo, pero si al final no hay un llamado de alguien que se haya sentido identificado con la palabra expuesta, que no haya calado hondo, que una persona que haya escuchado la palabra de Dios no quiere en algún momento relacionarse y volverse a Cristo, ¿sabes? Lamentablemente es una prédica vacía. Y tú vas a decir, Betsaida, una prédica vacía. Nosotros no fuimos llamados a llevar ¿cómo te digo? Una motivación. Nosotros hemos sido llamados a ir de dos en dos a predicar la palabra de salvación. Es tanto así la importancia de la palabra que cuando tú entras a una casa, esa fue la dirección, tú entras a esa casa y no recibes la palabra, sal de esa casa, sacúdete los pies y sigue andando. Porque el que entra a la casa y lo recibe, ¿sabes qué? Allí se queda la palabra. Pero donde la palabra no es recibida, sálganse de ahí. Mira para esto, ¿sabes? Los envió con poder, con autoridad en su boca,
para poder en todo momento hacer que predicar una palabra de salvación, que una palabra de salvación que transforme al mundo. No que deje el mundo igual, que transforme al mundo. Santo mi Dios, aleluya. Mi alma te adora. Entonces nosotros vemos como lo que está aconteciendo en el mundo. Nosotros tenemos que ser efectivos. Cuando yo era líder del Ministerio de Ayuda al Necesitado o Ayuda al Deambulante, que llevábamos comida a la Plaza de Guayama, que aún lleva 14 años siendo efectiva en Guayama, en la plaza, los terceros sábados de mes a cargo de la pastora Hortensia, donde bajan de Calle y de Caguas, de Carolina, en muchas ocasiones de Salinas se reúnen. Y era preciso ver cómo se le daba de comer, se le llevaba ropa y calzado, se le daba una palabra y se le daba tiempo igual a ellos si querían hablar de la palabra. Y no solamente eso, los recibían como Salvador. Y muchos de ellos recibían esa palabra y veíamos un cambio en ellos. Veíamos que ya cuando llegábamos a la plaza, mira, ya nos esperaban. Había comenzado una obra en cada uno de ellos. Porque cuando le damos a Dios el sí y rendimos ese libre albedrío de hacer lo que nos da la gana y nos sometemos a la voluntad de Dios, a la obediencia de Dios y decidimos tener dominio propio, ay Dios mío, de todas las cosas. Pues mire, gente, nosotros en todo momento tenemos que entender exactamente eso, que es lo que nosotros mismos tenemos. Así que nosotros tenemos que estar conscientes de cuál es el trabajo que nosotros verdaderamente tenemos que hacer en este tiempo. Vemos como los cristianos somos llamados a la paz. Y dice ser pacificadores. Dice que los cristianos somos llamados a ser pacificadores y a resistir la opresión y la crueldad. ¡Wow! Esto está difícil. Usted no sabe la cantidad de personas crueles que hay en el mundo. Dice la palabra que nosotros en todo momento vamos a... Santo. Que nosotros en todo momento, gente, nos vamos a encontrar en estos últimos tiempos con personas sanguinarias. Mira lo que le pasó a ese pastor o a ese líder que predicaba la palabra, que fue asesinado. Nos vamos a encontrar con personas que nos van a hacer la vida de cuadrito, que no nos van a permitir crecer en Cristo, que nos van a levantar falsos testimonios, que van a hacer un montón de cosas para que la obra de Dios y el ministerio que Dios nos ha dado no progrese. No progrese. Y nosotros tenemos que entender eso. Nosotros estamos llamados a seguir hacia adelante. Y yo veo tantos cristianos que están viviendo una vida de tanta felicidad. Y yo me pregunto, Dios mío, y todos nosotros que predicamos la palabra, todos nosotros que oramos por las personas, es preciso ver el sufrimiento que hay. Los que estamos en el cuerpo de Cristo, mira lo que dice, que tenemos que soportar la opresión, la humillación. Y esto, mire, esto no es cuestión de juzgar
a las personas que lo hacen o a los pastores que lo hacen. Esto es cuestión de llevarnos a reflexionar que nosotros como representantes de Cristo no estamos dando la talla. Se ofenda a quien se ofenda. El libro de Ezequiel, habla exactamente de eso. Nosotros tenemos que estar conscientes en todo momento. Tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo. Practicar el amor y el perdón. Se insta a los creyentes a amar a sus enemigos, a hacer el bien a quienes lo odian y a perdonar a quienes los calumnian, como enseñó Jesús en Mateo 5:21 al 22 y Lucas 6 del 27 al 42. Seguir la paz. La Biblia aconseja seguir tras la paz con todos y evitar asociarse con gente violenta. Mira para que tú veas, Dios ha establecido que la violencia no es parte de nuestro género, no es una de las características que nosotros tenemos que tener. Y en muchas ocasiones usamos la violencia con los demás. Y tú vas a decir, Besaida, que usan la violencia. Sí, la manipulación es violencia. Usted no lo sabía. Nosotros no estamos llamados a manipular a nadie. Nosotros no estamos llamados a jugar con la mente de nadie. Nosotros en ningún momento, ni pastores, ni profetas, y estamos viendo como lo que abrimos la boca y lo que hacemos es meterle miedo a la gente. Nosotros tenemos que ser una diferencia. Entonces, estamos llevando mensajes que... Y yo soñé con tal cosa. Y yo tengo que decirte que yo soñé que la mitad del mundo se abría y que salía fuego y que qué sé yo qué. Y no llevamos ese sueño a los pies de Cristo. Señor, yo soñé tal cosa. Revélame. ¿Qué es esto, Señor? Que yo soñé. No, yo tengo que hacer un live, porque fíjate, porque yo soñé, porque soñé con fuego, y el fuego yo lo busqué en un diccionario bíblico y dice tal cosa, y ya estamos diciendo un montón de profecías, que la gente se muere de miedo, y que en muchas ocasiones no ocurren, no existen, no pasan. Ay, porque yo tuve tal revelación, yo tengo que ir corriendo a decirle a fulana que yo tuve una revelación con ella. Y nos vamos a los pies de Cristo, Señor. Esto que tú me revelaste, ¿para qué tú me lo revelaste? ¿Para qué? A usted nunca ha tenido un sueño donde le hablan al lado. Y es el mismo enemigo hablándole. ¿O usted cree que el enemigo no habla? ¿O usted cree que el enemigo no manda a sus secuaces para que influyan en sus sueños? ¿O usted nunca ha tenido un sueño donde usted ha querido gritar y no ha podido? Y sabe una cosa, recientemente yo tuve una revelación con Dios. Y yo no hablo mucho de esto. Una revelación, a medianoche me despertó el Señor y me dijo, tienes una entidad a tu lado. Y yo le contesté, ay papá, repréndelo tú. Tú tienes más poder y autoridad que yo. Repréndelo tú.
Y en un momento dado, gente, yo no sé en qué momento, tal vez me quedé dormida y sentí que me agarró por la mano. Y en ese forcejeo yo trataba de hablar, yo trataba de reprenderlo, yo trataba de decir Jesús, yo trataba te reprendo por la sangre de Cristo. Me suelta. Y eso era una lucha que yo tenía. ¿Sabe una cosa? Así mismo, ¿sabe cómo se llaman? El terror nocturno. Salmo 91. Saetas que vuelan de día, pestilencia que moran en la oscuridad, que se mueven en la oscuridad. Es que nosotros tenemos que ver en todo momento que nosotros no estamos solos, nosotros estamos rodeados de ángeles, pero lo que hay en el mundo espiritual, usted tiene que abrir los ojos. Y yo veo tanta gente viviendo tan feliz y tan contento y predicando una palabra light, y no nos estamos dando cuenta que estamos en una guerra espiritual y que nosotros con lo que estamos peleando no es fácil. Y si usted no entiende eso, ¿para cuándo lo va a dejar? Escudriñe la palabra, gente. Escudriñe la palabra. Va a llegar un día en que en algún momento tal vez yo no esté más acá. Tal vez puede ser que en un momento dado, ¿verdad?, me toque partir, qué sé yo. Dios hace cosas que uno no entiende. Dios hace cosas que verdaderamente como que uno dice, esa edad. Me ha dicho en muchas ocasiones, no vas a grabar. No vas a grabar, me puedo enfermar. Nos pueden cerrar el foro. Gente, yo no predico aquí por predicar. Yo no me siento todas las noches hasta cerca de 11, 12 de la noche, si no es a traerte una palabra. Y una palabra que no me la invento yo. Una palabra que Dios me la da. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos lleguemos al arrepentimiento, más allá de ser, como decimos, ¿verdad? Y lo dice la palabra, claro que lo dice. Él quiere que seamos prosperados, así como nuestra alma es prosperada para vida eterna. Claro que sí. Pero dice la palabra que Él todavía no ha llegado, porque Él quiere que lleguemos al arrepentimiento, porque Él no quiere que nadie se quede. Entonces, gente, nosotros tenemos que agilizar nuestra mente, sacudirnos el espíritu. Tenemos muchas cosas pegadas, tenemos mucha vanidad, tenemos mucha superioridad, tenemos mucha soberbia, tenemos mucho egoísmo, tenemos ira, tenemos violencia, tenemos falta de amor al prójimo, tenemos impaciencia, tenemos, mire, falta de ética. Tenemos tantas y tantas cosas y tenemos que sacudir el espíritu y pedirle a Dios que nos vuelva a llenar. Yo no sé usted, ¿verdad? Pero de vez en cuando hay que pedírselo a Dios. Papá, sacúdeme, sacúdeme. Usted no lo hace. ¿Cómo usted se puede desprender de lo que se le acerca? Le digo, es que no nos damos cuenta de lo que nos rodea. Si nosotros tuviéramos ese discernimiento de espíritu, otro gallo cantaría. Todas las personas que se nos acercan, no todo el que habla de Dios. Mira, la misma palabra es clara cuando dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos.
Y todos estamos tan creyentes de la palabra que todo el mundo dice. Yo le digo una cosa, yo soy bien quisquillosa en muchísimas cosas. Tenemos que estar conscientes. La violencia está rampante, pero nosotros no somos parte de la violencia. Nosotros tenemos que entender eso. ¿Qué dice la Biblia de la violencia? Mira, la Biblia dice que de los últimos tiempos, describiendo un aumento de la maldad y la violencia, donde la gente no tendrá autocontrol, ni amará lo bueno, sino que será feroz y egoísta. Oye, ¿se está equivocando Dios en la palabra que está diciendo? Hay mucha gente que dice, ay, la Biblia ya está obsoleta. La Biblia ya no tiene sentido. O el que el mercado decía, ¿verdad? Yo no lo veía, pero sé que lo decía porque salió en las noticias. Y dice, amado, que él decía, y lo dice también y lo dijo también Ana María Polo en una ocasión, que la Biblia tenía que ser nuevamente como examinada. No, gente, la Biblia sigue vigente, la palabra de Dios sigue vigente. Esto no lo cambia a nadie más que Cristo. Y cuando nosotros podemos entender esto, santo Dios, aleluya. Cuando podemos entender esto, de lo que verdaderamente hace Dios en nuestras vidas, mira, gente, esto no es para nadie. Nosotros tenemos que entender, nosotros no somos de este mundo. Aquí tiene que haber un cambio efectivo. ¿Para qué? Para ser testimonio. Más allá de decir los testimonios, para nosotros ser testimonios vivos de lo que es una representación de Cristo. Ya se me fue la voz. Bueno, así que la violencia como señal de los últimos tiempos. Te voy a leer esto un poquito más y ya me voy. Así que dice, el aumento de la maldad. La Biblia predice que en los últimos días la maldad aumentará de tal manera que el amor de muchos se va a enfriar. Y eso lo dice en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 12. ¿Y quiénes estamos llamados a prenderle fuego al amor fraternal? Esto que estamos aquí. Todos y cada uno de nosotros que decimos, tenemos un llamado, tenemos un propósito, somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos dones, carismas, tenemos el Espíritu Santo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Todos y cada uno de nosotros tenemos una misión. Así que véalo como asignación, véalo como una misión, pero hay que trabajarlo. Esto no se nos dio para nosotros saberlo, sino para multiplicar a la gente. Cuando vemos que el Espíritu Santo fue, y dice el libro de los Hechos, capítulo 2, vemos como esa infusión del Espíritu Santo que cayó sobre los apóstoles en aquel entonces, dice que ellos comenzaron a predicar la palabra del Señor y dice que los maestros de la ley estaban asustados porque ellos se multiplicaban. En el primer mensaje de Pedro se convirtieron 5,000. Eso es para que usted vea que los maestros de la ley, ellos decían, wow, pero ¿qué está pasando aquí? Nosotros tenemos que ser efectivos en la palabra que estamos emitiendo. Hacia dónde nosotros vamos llevando una palabra. Esto es para impactar. Esto es para llevar a Cristo. Esto es para mostrar un Cristo vivo. Esto es para decirle, ¿sabes qué? Aquí estoy yo. Hay veces que nos llaman por teléfono. Mira, hoy me llamó alguien por teléfono.
Betsaida, mira, necesito de ti, ora por mí. Y así sucesivamente. Gente, estamos viendo como en muchísimas ocasiones estamos cargados, estamos muy cargados con muchas cosas. Yo soy una mujer muy familiar. Yo estoy pendiente 24/7 de mi familia. Hace 2 meses perdimos a mi sobrina de cáncer. Y no estoy todos los días, pero yo estoy con ellos en mente, en oración, con sus papás, amados, y yo le envío mensajes. Y estoy aquí. Y les dejo pasar 2 o 3 días y ahí vuelvo de nuevo. No me he olvidado. Estoy así, estoy haciendo tal y cual cosa. Y yo espero que estés bien. Y seguimos orando. Y esto es un proceso. Esto no es, yo te voy a dar consuelo hoy. Y te voy a hablar de la palabra, levántate. Y si te he visto, no me acuerdo, se acabó allá con el sufrimiento, todavía siguen llorando. Seguirán llorando. Porque esto es un proceso. Esto es un proceso de muerte, esto es un proceso de despegue. Yo tengo varias madres en mi Facebook que han perdido a sus hijos y que lamentablemente yo te puedo decir, cada vez que me salen sus estados, hablan de lo difícil que es vivir sin ellos. Y usted me va a decir, wow, es que los perdieron recientes. No, llevan años. Tengo una amiga que lleva 14 años. Y cada vez que llega el cumpleaños de su hijo, cada vez que se acerca la fecha en que lo perdió, ¿sabes? Hay que llorar con los que lloran y hay que reír con los que ríen. Y esto es ser servicio. Ayer mismo yo estuve en una iglesia católica donde había médicos y allí habían chinos, allí habían indios, allí había gente llegando de muchas nacionalidades. Allí no se le cobraba ni un peso. Allí estaban los médicos haciendo consultas. Y aquello estaba completamente lleno. ¿Sabes lo que yo le dije a Dios? Dios, esto es servicio. Esto es un servicio a la comunidad. Y que no solamente lo debe hacer la Iglesia Católica, sino que debemos de unirnos como pueblo de Dios. Cada vez que en Guayama daban daban los 40 días de ayuno y de oración, mira, se juntaban todas las iglesias, pero se juntaban las iglesias, y si a ti te molesta lo que yo te voy a decir, aguántate esto, porque somos un solo redil, somos un solo pueblo, solamente es un solo Dios. Y cuando iban los católicos, iban muchos cristianos, pero no iban todos. Y cuando llegaban los de la otra iglesia, iban par de católicos, pero se llenaba la plaza. No, gente, es un solo Dios, que tal vez tenemos otras creencias, que tal vez hacemos las cosas de diferentes formas, pero hay un respeto. Esto es un solo Dios. Yo he sabido estar en un velorio donde rezan el rosario y yo no me salgo del velorio. Yo estoy ahí. Y cuando yo era católica, que venía un pastor a predicar en algún sitio, en algún velorio, funeral, ¿verdad? Para los que no saben, ahí me quedaba yo, porque es un respeto, es un mismo Dios. Y nosotros tenemos que entender eso.
el servicio hacia los demás debe ser en unión. A mí me gusta esto, a mí me gusta trabajar en equipo. Yo soy de las que me gusta trabajar en equipo, pero me gusta trabajar con equipos que verdaderamente sean leales, fieles y que estén compenetrados, que haya comunicación, pero sobre todas las cosas respeto, mucho respeto, y que tengan un alto grado de lo que es la amistad y el ser cristiano. El respeto hacia los demás, el respeto hacia las vidas que Cristo nos mandó a edificar y el estar dispuesto. Así soy. A lo mejor le caigo mal a mucha gente. Tal vez muchos piensen que me creo mejor que nadie. Y usted, si supiera, y ahí está Loida, yo sigo siendo la misma Miss Guayama. Y cuento el mismo cuento. Después de 10 años de estar en una fuerte depresión, donde lo que quería era morirme y me sentí invisible, me rescata Dios, me saca de allí. Estoy en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica recibo mensajes donde Dios me cambia de pueblo y de iglesia. Me voy a la Iglesia Cristo La Roca. En algún momento diré cómo me fui, ¿verdad? Le pregunté al párroco si era malo escuchar prédicas cristianas. Me dijo que no. Y yo iba a mi iglesia católica y después me iba a Cristo La Roca y me gozaba del servicio del culto. Y llegó el momento en que me quedé en La Roca. Y allí, la gente sabiendo mi nombre, un nombre bíblico, Betsaida. Pues mira, ¿sabes una cosa? Que nada más y nada menos que se le olvidaba a la gente. Y Carmen Victoria, que estaba en el coro desde que me vio llegar, me dijo, yo tengo un ministerio para ti. Se bajó del coro y me dijo, yo tengo un ministerio para ti. A los 8 meses ya yo estaba en el instituto. A los 8 meses recibiendo mi primeras clases de instituto, recibí mi diploma de haberme bautizado en la agua. Y luego que me bauticé en la agua, 2 meses después, ponen en mis manos el ministerio, nada más y nada menos que de ayuda al deambulante o ayuda al necesitado que se abría en Guayama. Y Carmen Victoria me dijo, ese ministerio lo vas a correr tú. Y yo no sabía un divino. Mi primer ministerio, aquí está. Y yo le dije, tú me vas a ayudar. Jamás sabía yo que Carmen Victoria tenía cáncer y que estaba ya por marcharse con el Señor. Estuvo conmigo, abrimos el ministerio. Ella me llamó Miss Guayama porque se le olvidaba mi nombre Betsaida. ¿Y sabes qué? De aquella imposibilidad, de aquella invisibilidad donde yo estuve sumida, 10 años en una depresión, el Señor me vio, me cambió de nombre. Y yo recibí ese Miss Guayama como la demostración de que Dios me había visto y que me había puesto una corona en medio de aquellos 10 años que estuve en depresión. Y así me llama Loida, Pastora Miss Guayama. Y así me llaman muchas personas. Así que, y sigo siendo la misma. No se me han subido los humos, no me creo mejor que nadie, para nada. Y me lo estoy gozando. Me estoy gozando esto de predicar la palabra. Y lo amo
Tengo muy grandes recuerdos del pastor Ricky, de la pastora Paquita, de todos los pastores asociados, del amor con el cual me recibieron, de la gente que me amó desde el primer día, del primer abrazo que me lo dio Carmencita, que recientemente se fue a morar con el Señor y me dio un abrazo tan y tan increíble que yo dije, wow. Y fui invitada por Mirna de Salinas y el Señor me permitió llegar. Estuve 10 años en Cristo la Roca, serví en 19 ministerios, 2 de ellos aún aquí en Estados Unidos. Tuve 2 años con ellos, en contacto, orando por las vidas por teléfono. Un privilegio haberles servido. Los amo y cada vez le envío saludos. Y aquí tengo mi gente de Cristo la Roca que amo. Así que, y estoy sentadita, escuchando palabras. No he querido, porque no ha sido el tiempo, el yo servir. Me están esperando en 2 ministerios. Pero estoy sentada porque me estoy disfrutando a mi familia, que Dios me los tiene en la iglesia. Así que me siento con mis hijas y es una bendición tenerlas, tener 3 de mis hijas en la iglesia. Y 4 de mis nietos. 5 de mis nietos en la iglesia. Así que es una bendición. Me lo disfruto. Todos los domingos me los disfruto. 2 de ellas ya casadas. Así que se agrandó el combo. Llenamos una fila completa. Y los que faltan, gente. Y los que faltan. Así que ese es el cuento de mi Guayama. ¿Verdad que sí, Loida? Muy cierto, dice Loida. Así que, amado, gracias por estar conmigo. Es una bendición para estar con ustedes. Vamos a orar en el poderoso nombre de Jesús, papá. Gloria y honra a ti por esta palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra llegue donde tiene que llegar. Que sea, Señor, de bendición a otros, pero sobre todas las cosas, Señor. Que tú nos cambies. Más allá de cambiar nuestro corazón, nos cambies el chip de aquí. De la mentalidad, porque tenemos una mentalidad que no está acorde con lo que está pasando en el mundo. Así que, papá, una pequeña oración, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y nos vemos mañana con el favor de Dios. Gracias a todos los que se han conectado. Les amo en el amor de Cristo y que descansen. Bendiciones.